Voy a compartir un proceso de investigación que estamos haciendo con varias ecofeministas de América Latina y del Estado español, en el que hemos estado trabajando, reflexionando sobre cómo operan las empresas transnacionales y qué impactos generan desde esta mirada ecofeminista. Antes de empezar, quiero compartiros qué son los megaproyectos. Los megaproyectos son procesos de acumulación, de mercantilización del territorio, liderados habitualmente por empresas transnacionales, aunque también acostumbran a tener el apoyo y la promoción de los estados y de las instituciones internacionales. Los megaproyectos se sitúan en todas las fases de la cadena de valor, desde la extracción, como pueden ser los proyectos de extracción de petróleo o la minería, la producción, como puede ser la agroindustria o los corredores industriales, por ejemplo, las maquilas en el sector textil. También, obviamente, en el transporte y la logística, y ahí nos podemos imaginar los grandes puertos, los grandes centros de acopio y de distribución. Y por último, también podemos encontrar megaproyectos en el ámbito del consumo, como pueden ser los grandes centros comerciales o también los centros turísticos. ¿Por qué nos interesa hablar de los megaproyectos hoy en día? Pues porque en un proceso que está impulsando el sistema capitalista de reconfiguración para intentar sobrevivir ante una crisis de acumulación, ante una crisis por el agotamiento de recursos, están intentando refundar el sistema capitalista a través de la digitalización y el capitalismo verde. Entonces podemos ver que en este nuevo capitalismo verde y digital los megaproyectos van a tomar también una centralidad muy importante, porque por un lado se van a necesitar nuevos minerales, nuevos materiales para impulsar la transición energética, pero por el otro lado también la propia transición, la propia implantación de las energías renovables está haciéndose a base de una ocupación muy fuerte del territorio, porque con las energías renovables la capacidad de producción energética para producir lo mismo que antes producíamos con energías fósiles necesita una extensión de territorio mucho mayor. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a entrar a mirar de forma específica qué es lo que nos aporta una mirada ecofeminista cuando analizamos los impactos de los megaproyectos. Lo primero es que nos permite ampliar la mirada, nos permite analizar el funcionamiento del sistema capitalista sacando a la luz las dimensiones invisibilizadas. Sabemos, ¿no?, y desde hace mucho tiempo la economía feminista lo viene desarrollando, que el capital no solo explota nuestra fuerza de trabajo, sino que también explota nuestras vidas y territorios para generar y acumular riqueza. Por tanto, no podemos entender el funcionamiento del sistema capitalista ni de las empresas transnacionales sin tener en cuenta, por ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado o precarizado, o sin tener en cuenta la riqueza expropiada a sujetos racializados o a la naturaleza. Todos esos procesos evidencian, por tanto, que el sistema capitalista tiene una lógica profundamente patriarcal, racista y colonial. Para hablar de todo ello y para poder explicarlo de una forma más simbólica, desde la economía feminista se creó el concepto del conflicto capital-vida. El conflicto capital-vida nos sirve para hablar de eso, ¿no?, de un sistema capitalista que ataca la vida en su conjunto, tanto la vida humana como la no humana, y que tiene unos impactos sobre todas las personas y sobre el planeta. Obviamente estos impactos van a ser diferentes en función de qué posición ocupemos y lo lejos o lo cerca que estemos de la cúspide de poder. No van a ser las mismas desigualdades o las mismas violencias las que suframos. El segundo elemento importante que nos aporta esa mirada ecofeminista es una noción que viene de los feminismos comunitarios latinoamericanos. Es la idea del cuerpo-territorio-tierra. Cuando hablamos de cuerpo-territorio, eso nos permite, por un lado, visibilizar el arraigo de los cuerpos de las personas en los territorios y reconocer que el territorio es mucho más, ¿no?, que un espacio territorial. Como dicen Lolita Chávez y Marusia López, para las mujeres y los pueblos originarios de Abya Yala, el territorio es mucho más que un espacio físico. Se trata del lugar que un colectivo asume como propio porque en él tiene su sustento y su historia, porque ahí se entierran y se honra la memoria de sus ancestros y ancestras.
Por tanto, cuando partimos, ¿no?, de esta concepción del cuerpo-territorio, también estamos reconociendo la interdependencia y la ecodependencia, que son dos conceptos fundamentales para el ecofeminismo. Y cuando miramos a los impactos de los megaproyectos desde esta lógica, pues vemos, ¿no?, cómo tenemos que reconocer las agresiones al territorio, pero también cómo estas agresiones tienen un impacto en los cuerpos y las vidas de las personas que los habitan, y cómo también los cuerpos se acaban convirtiendo en un lugar de resistencia. Desde hace mucho tiempo, las defensoras del territorio y de los derechos en el sur global vienen denunciando cómo la llegada de empresas a los territorios, la llegada de megaproyectos, produce una militarización, un control de los territorios, pero también un control de los cuerpos de las mujeres, que se ven amenazados, que se ven violentados, que se ven pues más vulnerables a procesos como la prostitución o las enfermedades. Y en tercer lugar, una mirada ecofeminista también nos permite poner el foco en lo que Saskia Sassen llama las tendencias subterráneas, las lógicas comunes entre las diferentes formas de opresión. Entender que aunque haya opresiones, haya formas de despojo muy diferenciadas y que ocurren en territorios muy alejados, hay de alguna forma tendencias subterráneas que las unen y que generan, ¿no?, vínculos entre todas ellas. Y Saskia Sassen plantea que una de las tendencias subterráneas de nuestro tiempo, una lógica que aparece en múltiples formas de despojo, es la de las expulsiones. Expulsiones que podemos ver tanto en los desplazamientos forzados generados por megaproyectos, pero también, por ejemplo, en procesos de encarcelamiento masivo o en los mismos desahucios o en el desempleo crónico. Además, estas lógicas, ¿no?, de expulsión que se producen en diferentes contextos también obviamente van acompañadas de otras lógicas comunes en las luchas por defender el territorio y por permanecer en él, ¿no? Como explica la defensora garífuna Miriam Miranda de Honduras, son muchas las que se resisten a ser expulsadas de los territorios, apuestan por permanecer aunque sufran amenazas. El reconocimiento de estas lógicas comunes hace que no podamos analizar los impactos de los megaproyectos de forma aislada. No podemos mirar qué pasa con un proyecto en concreto sin tener en cuenta cuáles son las lógicas que han permitido que esa empresa llegara a ese territorio, ni cuáles van a ser las consecuencias más allá del territorio específico. Por ejemplo, ¿no?, podemos ver varias lógicas comunes como son el colonialismo, el endeudamiento, la financiarización, la división internacional del trabajo, el extractivismo, el consumismo, que son procesos que explican, ¿no?, cómo un megaproyecto llega a los territorios. Por ejemplo, podemos ver cómo en general los megaproyectos siempre se ubican en territorios periféricos, tanto a nivel global como también en las propias periferias de nuestro estado, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque estos territorios periféricos son más fácilmente sacrificables, porque ya han sufrido décadas de despojo y despoblación y por tanto son más vulnerables, por ejemplo, al chantaje del empleo, ¿no?, a la idea esa de que si no se acepta un megaproyecto, si no se acepta la llegada de una grande empresa, se está optando por pues más despoblamiento, pues por más precariedad o por más empobrecimiento. Otro ejemplo de estas lógicas comunes es la financiarización, que es la lógica por la cual las empresas operan buscando la máxima rentabilidad. Y ahí podemos ver cómo si un fondo financiero piensa que un megaproyecto, aunque quizá ese megaproyecto ni se vaya a llegar a construir, pero solo el proyecto, ¿no?, de implementar una minería, por ejemplo, le va a generar una capacidad de especulación, pues va a invertir en él. ¿Qué es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, se privatiza un servicio público en sanidad o en la limpieza, por ejemplo, ¿no?, que hace que estos ámbitos necesarios para la vida pues sean más interesantes para los fondos financieros y para que puedan especular con ellos? Eso en cuanto a las lógicas que nos permiten entender cómo llegan los megaproyectos, pero también si miramos las consecuencias que producen estos megaproyectos, pues veremos que también se interrelacionan con otros procesos, ¿no?, como por ejemplo pueden ser las políticas migratorias que van a tener, que se van a vincular, ¿no?, con los desplazamientos forzados generados por los megaproyectos. No podemos entender
qué ocurre cuando una persona, cuando una comunidad es obligada a irse de su territorio, si no entendemos también que se van a tener que enfrentar pues, a unas políticas migratorias que les van a cerrar fronteras, que les van a dificultar mucho más su llegada a otro país. Pero también lo tenemos que vincular, por ejemplo, con la desregulación laboral y la proliferación de maquilas, ya que muchas de estas personas que se van a ver despojadas de sus territorios van a acabar engordando la mano de obra precarizada en estas maquilas, o también van a acabar formando parte de las cadenas globales de cuidado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante ver los impactos concretos que produce un megaproyecto en un territorio, pero también tenemos que tener en cuenta que estos impactos se van a interrelacionar con otras lógicas a una escala mucho mayor. Y por último, también es interesante esa mirada, ¿no?, más integral que nos permite hacer el ecofeminismo cuando hablamos de las violencias, ¿no? Y cuando entendemos que la violencia que puede generar un megaproyecto en un territorio concreto no es una violencia excepcional, no es algo que ocurre en un lugar de forma coyuntural, sino que se enmarca en unas lógicas violentas intrínsecas al sistema capitalista y que vienen ocurriendo desde los orígenes del sistema capitalista y que van a seguir ocurriendo si no nos oponemos a él, ¿no? Entonces, vemos como hoy en día estas violencias pues de las empresas transnacionales, del poder corporativo, también se entrelazan con otras lógicas violentas pues, contra las mujeres, contra las disidencias sexuales, contra las personas racializadas, y se convierten en una herramienta clave para disciplinarnos a través del terror y para insensibilizarnos ante la violencia y la explotación. Poner el foco en todo eso, ¿no?, y sacar a la luz estas tendencias subterráneas, estas lógicas comunes, no es por un mero interés analítico, sino que también forma parte de un interés en sacar a la luz estos hilos invisibilizados que nos pueden permitir también tejer alianzas y articular resistencias alejadas o en sectores muy diferenciados. Por tanto, si visibilizamos cómo todas estas lógicas están interrelacionadas, también quizá puede ser un primer paso para pensar nuevas formas, ¿no?, de vincularnos entre luchas diferenciadas entre diferentes países y contextos. Una vez visto qué es lo que nos aporta la mirada ecofeminista al análisis de los megaproyectos, vamos a entrar más específicamente a hablar sobre los impactos. Y lo primero es decir es que nos interesa hablar no solo de los impactos sufridos por las mujeres y disidencias sexuales y visibilizarlos, que es algo necesario, sino que también queremos poner el foco en las consecuencias que tienen los megaproyectos y las prácticas corporativas en interacción con el actual modelo de reproducción social patriarcal, evidenciando que un nuevo megaproyecto no solo tiene un impacto pues, en la devastación territorial, en la contaminación y demás, sino que también llega para romper y tensionar los tejidos sociales y las relaciones que sostienen la vida. Por tanto, tendremos que hacer ese análisis sobre cómo interacciona un megaproyecto con un modelo patriarcal para entender como toda la profundidad de las consecuencias que genera. Además, esta mirada también nos permite ampliar la agenda feminista en reivindicaciones tan básicas como la violencia machista, como la salud reproductiva, como la discriminación, porque nos permite introducir el poder corporativo de las empresas transnacionales como otros agentes que nos impiden, ¿no?, por ejemplo, vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces será interesante también reconocer cuáles son las interacciones entre la violencia machista y la violencia corporativa, porque muchas veces van de la mano, ¿no?, y se refuerzan mutuamente, o por ejemplo también nos interesa entender cómo la contaminación se convierte en otro factor de riesgo, muchas veces olvidado cuando hablamos de salud reproductiva. Entonces, bueno, dicho esto, voy a enumerar algunos de los impactos que han ido saliendo a la luz a raíz de ponernos las gafas ecofeministas y mirar a los megaproyectos desde esta perspectiva. El primer impacto que sale siempre es el impacto sobre la salud. Un impacto que normalmente queda invisibilizado o relegado como algo secundario, pero cuando les preguntamos a las mujeres y disidencias sexuales cómo ha afectado la llegada de un megaproyecto a su territorio, es una de las cosas que primero se ponen encima de la mesa. Para poner algún ejemplo, aquí en Vizcaya tenemos una de las refinerías más grandes del Estado español, operada por Petronor Repsol,
Y ahí hay datos que demuestran que hay un exceso de mortalidad que llega al 68% en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Pues porque son las que están más en la casa, en el barrio, que quizá no salen tanto a trabajar fuera y por tanto son las que 24 horas todos los días de la semana están inhalando este aire contaminado por culpa de la refinería. Además, las defensoras del territorio, en este caso las mujeres que se están organizando en contra de la refinería, también están peleando para que se estudien los datos sobre la salud reproductiva, porque no hay datos, pero del caso concreto de la refinería de Petronor, pero sí que hay datos y estudios en otros contextos que han demostrado que la exposición a una contaminación continua aumenta el riesgo de sufrir abortos espontáneos, infertilidad y esterilidad. Eso por un lado en cuanto a la salud física y reproductiva, pero también es muy importante tener en cuenta qué está pasando con la salud mental. Desde la red, la iniciativa mesoamericana de defensoras, llevan mucho tiempo, ¿no?, hablando de cuáles son los impactos que generan los megaproyectos, que generan los impactos de las empresas transnacionales sobre las mujeres, y una de las cosas que denuncian es que cuando han revisado cuáles han sido las causas de la muerte de sus compañeras defensoras en la región mesoamericana, se dieron cuenta que más o menos el 60% de las defensoras murieron por enfermedad o por violencia de género. O sea, que cuando hablamos de que la violencia corporativa asesina a las mujeres, no solo lo hace a través de una violencia directa, a través de la represión y las amenazas y la violencia directa contra las defensoras, sino que también hay otras violencias indirectas que acaban generando pues, mayores enfermedades o mayores contextos de violencia. Un ejemplo concreto de cómo ha afectado a la salud mental un megaproyecto es el caso de la catástrofe de Brumadinho en Brasil. Ahí en 2019 se rompió una presa minera en la que murieron, en un accidente en el que murieron 272 personas. Después de este accidente, bueno, de esta catástrofe, porque en realidad era una catástrofe anunciada, al cabo de un año se hicieron estudios que demostraron que el uso de antidepresivos en la zona creció un 56% y el de ansiolíticos un 79%. Y en el caso de las mujeres, desde el Movimiento de Afectados por Represas, el MAP en Brasil, hablan de que al trauma generado por la ruptura y la pérdida de amigos y familiares que generó la catástrofe se le sumó también el estrés y la ansiedad provocado por los cambios de vida, por las cargas de trabajo y por la pérdida de ingresos. Todo procesos que afectan en mayor medida a las mujeres. El segundo impacto importante que siempre aparece es el de la inseguridad y la violencia. Por un lado, la inseguridad derivada del miedo a que pase algo, a que explote la refinería, a que se rompa una presa, a que tus hijos o tus hijas estén enfermando debido a la contaminación. Por tanto, es el miedo y la inseguridad constante, ¿no?, de no saber qué va a pasar. Pero a ello se le une pues, la violencia más directa derivada de desplazamientos forzados cuando una comunidad es obligada a irse de su territorio porque se va a implantar un megaproyecto, o la violencia directa derivada de las amenazas y las agresiones por atreverse a oponer a resistencia a una empresa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos de Global Witness, que en 2020 registró el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. También en el caso de las mujeres, desde la IM Defensoras registraron en los primeros meses de 2020 un promedio de 300 a 400 agresiones al mes para las defensoras de Mesoamérica. El tercer impacto importante, ¿no?, que hay que mencionar cuando hablamos de megaproyectos son las sobrecargas de trabajo, la pérdida de ingresos y de medios de vida que afectan en especial a las mujeres y cuerpos feminizados que son los que en general se ven responsabilizados de cuidar la vida, de reproducir la vida. ¿Y por qué se producen estas sobrecargas de trabajo? Pues por diferentes motivos. Por un lado, por el deterioro de bienes comunes, por el deterioro de los ríos, de la tierra, por la imposibilidad de seguir abasteciéndose
por las formas tradicionales con las que las mujeres sostenían la vida antes de la llegada de la empresa, y todo ello hace que se genere una mayor dependencia de la economía asalariada y masculinizada. Eso genera cambios tanto en las comunidades como también en las propias familias y hogares, que hacen que las mujeres sean mucho más dependientes de los hombres y por tanto sean más vulnerables también a las violencias machistas. Y por tanto este impacto se une con otro impacto que las mujeres reportan en muchos casos, que es cómo la llegada de la empresa cambió sus modos de vida, les generó una pérdida de identidad y también generó rupturas en los tejidos sociales que facilitaron la profundización de las violencias machistas, ya sea en el seno de la propia comunidad o por la llegada de personas ajenas a la comunidad vinculadas a la empresa. El cuarto impacto que es importante mencionar es de la explotación laboral y todas las violencias que generan también en el ámbito laboral, como puede ser el acoso sexual, la discriminación, la segregación laboral, las brechas salariales y demás. Entonces ahí es importante ver cómo por un lado los megaproyectos, ¿no? La llegada de corredores industriales, por ejemplo, o de un proyecto de agroindustria, se vende como una forma de generar empleo, pero el empleo que prometen es un empleo precario y muy vulnerable. Y por el otro lado también es importante tener en cuenta que aunque sea un megaproyecto que no va a generar en específico pues, grandes puestos de trabajo como puede ser una minería, ¿no? También acaba generando de forma indirecta pues, una mayor vulnerabilidad a la explotación laboral, ¿no? Ahí tenemos que ver entonces cómo las mujeres están más expuestas a grandes cotas de explotación en las maquilas o en el sector agrícola, tanto por la vulnerabilidad asociada a haber sido desplazadas, por ejemplo, de su territorio, a haber perdido sus medios de vida, como también, por ejemplo, ¿no? Se buscan otras estrategias a la hora de poder tenerlas más controladas, como puede ser el hecho de que sean madres, ¿no? Y ahí se vincula el hecho de ser madres como también una forma, ¿no? De estar más dependiente, ¿no? de generar ingresos, de un trabajo asalariado y por tanto las vulnerabiliza más a la hora de sufrir violencias en el trabajo, ya que no podrán tener tanta capacidad pues, de irse o de denunciar al jefe porque tienen esa carga de tener que traer un ingreso a casa y por tanto esa vulnerabilidad. Eso, por ejemplo, lo explican muy bien desde Jornaleras de Huelva en Lucha, que explican cómo en los invernaderos de Huelva las mujeres que trabajan, por ejemplo, recogiendo la fresa o los frutos rojos, son mujeres contratadas en origen, contratadas directamente en Marruecos, y cuando hacen la selección de personal para elegir qué mujeres van a ir a Huelva a trabajar, una de las cosas que buscan es que tengan cargas familiares, porque así se garantizan que estas mujeres van a ser más sumisas, van a estar más dependientes del trabajo, no van a tener tanta libertad a la hora de denunciar y sobre todo también van a volverse a su país una vez terminada la temporada de recogida de la fresa para poder seguir haciéndose cargo de sus familias. En concreto, eso genera pues, un contexto que facilita la explotación y que, por ejemplo, en el caso de las jornaleras en Huelva, pues como vienen denunciando, ¿no? Desde Jornaleras de Huelva en Lucha, no se cumple en ningún caso la jornada laboral de 39 horas semanales que indica el convenio colectivo, siempre acaban haciendo o menos horas al inicio de la temporada, por tanto cobrando menos, o muchísimas horas extra que no se pagan como se deberían pagar cuando hay un pico de trabajo. Y por el otro lado también han demostrado o han podido comprobar como en el 80% de las empresas de las que recibieron denuncias no se cumplía, no se pagaba el salario mínimo interprofesional. Por tanto, estamos viendo cómo la expansión del megaproyecto agroindustrial en el sur del Estado español también se está beneficiando, ¿no? De todas estas lógicas que venía comentando de desplazamiento forzado, de políticas migratorias, de vulnerabilidad asociada a cargas de trabajo, de cuidados y demás, que facilitan un contexto de mayor explotación y vulneración de derechos. Y el último impacto que quería mencionar es el de la impunidad.
Una impunidad que viene derivada de la falta de mecanismos, ¿no?, de regulación y de control de las empresas transnacionales, porque estas empresas, estos megaproyectos, operan en un contexto, en una arquitectura de la impunidad a nivel global que, por un lado, hace que los derechos humanos no tengan mecanismos de control, de seguimiento y de regulación, pero por el otro lado facilita que estas empresas tengan muy bien garantizados sus derechos, sus intereses a través de, por ejemplo, los tratados comerciales de inversión, ¿no? Entonces, por un lado, las empresas tienen sus espaldas cubiertas a través de tratados comerciales que garantizan que, aunque sus operaciones tengan impacto sobre el territorio, sea muy difícil sancionarlas, sea muy difícil echarlas del país, pero en cambio las víctimas o las personas que sufren los impactos de estos megaproyectos tienen muy difícil denunciarlas más allá de los sistemas nacionales propios, que muchas veces son insuficientes a la hora de controlar estas empresas o de conseguir justicia. Y eso, en el caso específico de las mujeres y disidencias sexuales, pues tiene unas consecuencias específicas, ¿no? Por un lado, vemos como la mayor parte de luchas contra megaproyectos están protagonizadas por mujeres. Son las mujeres las que acaban asumiendo unas funciones que debería tener el Estado, unas funciones que debería garantizar el Estado de protección de los derechos humanos, y por tanto, como el Estado no cumple con sus obligaciones de garantía de derechos, acaban siendo las mujeres quienes asumen esta responsabilidad, quienes fiscalizan a las empresas, quienes hacen un control. Por ejemplo, en el caso de la refinería que os comentaba antes, son las mujeres quienes tienen que hacer llamadas, quienes tienen que denunciar cuando hay vertidos ilegales en el aire o en el agua por parte de la refinería. Pero luego, además, cuando hacen estas tareas de control que debería hacer el Estado, se enfrentan a múltiples obstáculos jurídicos de acceso a la justicia, ¿no?, que acaba conllevando a una falta de reparación. Cuando hablamos de reparación, además, desde una mirada ecofeminista, las mujeres lo que plantean es que en los pocos casos en los que se consiguen sentencias favorables, en los que se consigue una sentencia que declara a la empresa culpable, las medidas de reparación son insuficientes, porque se basan en medidas de reparación, de compensación económica, que no cubren ni mucho menos todos los impactos generados y no suponen realmente una reparación. De hecho, en diferentes casos lo que se plantea es que lo que se necesita es implementar de forma mucho más contundente principios de precaución que hagan, que prevengan, ¿no?, los impactos, y que puedan tener que se puedan impedir que se generen estos impactos antes de que se produzcan, porque una vez generado el impacto, pues es muy difícil de reparar. Además, otras de las consecuencias, ¿no?, de este sistema de impunidad jurídica es la revictimización. Esto es algo que desde el movimiento feminista se viene denunciando en el caso de las violencias machistas, pero que también lo podemos aplicar en el caso de las violencias que sufren los territorios con la llegada de megaproyectos. Muchas veces tienen que demostrar que han sufrido el impacto, encuentran muchísimos obstáculos a la hora de demostrar estos impactos, cae sobre las comunidades la responsabilidad de mostrar estos impactos, y por tanto esto dificulta mucho conseguir justicia, ¿no? Es muy difícil que las comunidades puedan demostrar, por ejemplo, impactos en la salud o impactos a nivel de contaminación si no tienen los medios suficientes para hacerlo, cuando debería ser el Estado quien hiciera, ¿no?, estos controles. Y entonces se les pone en duda los impactos sufridos, ¿no? También cuando se denuncian, por ejemplo, ¿no?, agresiones, amenazas o chantajes, muchas veces lo que les acaba pasando a las defensoras es que sufren un proceso de revictimización en el que, en vez de reparárseles por los daños sufridos, se les acaba cuestionando por su trabajo de defensa de derechos humanos y justificando las agresiones sufridas porque habían sido ellas las que se lo habían buscado, por ejemplo, ¿no? Y por último, también
en todos esos procesos las mujeres y disidencias sexuales sufren una discriminación, tanto en la toma de decisiones, por ejemplo, ante la llegada a un megaproyecto, a la hora de decidir si se acepta, ¿no?, la llegada a la empresa o no. Muchas veces las mujeres no tienen capacidad de decisión sobre eso, ya sea porque no son titulares de la tierra, no tienen la propiedad de la tierra o por otros motivos, pero también a la hora de recibir compensaciones, como no son, por ejemplo, ¿no?, propietarias de la tierra, pues muchas veces no van a recibir estas compensaciones, ¿no? O porque sus trabajos no son reconocidos, son trabajos informales y por tanto no se reconoce la pérdida de su trabajo a la hora de reparar. Bueno, por último, no quería terminar este vídeo sin hablar de las resistencias y de las alternativas que, a pesar de todo, de tenerlo todo en contra, las mujeres y disidencias sexuales siguen construyendo para luchar contra los megaproyectos. Lo primero son las luchas y resistencias en búsqueda de justicia contra la impunidad. Y ahí hay diferentes estrategias que se están llevando a cabo. Por un lado, hay las articulaciones internacionales que están peleando para impulsar mecanismos de control internacional para acabar con la impunidad corporativa desde instancias internacionales, pues, que abogan por crear un tribunal internacional que pueda juzgar a las violaciones de derechos cometidas por empresas transnacionales, por ejemplo. Luego también otra estrategia que se está implementando es, pues, a través de vías legales, a través de las pocas vías, ¿no?, que permiten los sistemas jurídicos para denunciar a estas empresas, pues también de alguna forma conseguir frenar los megaproyectos o conseguir algún tipo de reparación. Pero cuando todo esto no funciona, también una de las cosas que se está activando en muchos casos es las estrategias de desobediencia. Ahí, por ejemplo, ¿no?, hay la lucha contra el proyecto Integral Morelos en México, una lucha contra un proyecto que incluía tanto desde un gasoducto, un acueducto, hasta una central térmica. Y uno de los impactos que va a tener este megaproyecto es el acaparamiento de un agua que necesitan los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, para poder sobrevivir, porque es el agua que necesitan para regar. Entonces, estos pueblos indígenas tienen el derecho sobre el agua, un derecho que tienen reconocido desde hace muchísimo tiempo por ser los pueblos originarios de ese territorio, y la implementación del megaproyecto pasaba por encima de estos derechos reconocidos, ¿no? Entonces ellos hicieron toda una estrategia legal planteando alegaciones, planteando demandas contra la empresa por imponer un acueducto que iba en contra de sus derechos, pero la justicia o iba muy lenta o no les daba la razón o buscaba, pues, formas, ¿no?, de pues, obstaculizar su acceso a la justicia. Entonces lo que hicieron las comunidades en lucha contra el proyecto Integral Morelos fue bloquear la construcción del acueducto, asentar un campamento durante más de un año en la zona en la que iban a construir el acueducto para bloquear las obras y garantizar su derecho sobre el agua, que era un derecho que tenían reconocido, pero que la justicia no les estaba ayudando, ¿no?, a protegerlo, y por tanto, pues, lo protegieron ellos mismos y ellas mismas con sus cuerpos. Este ejemplo es un ejemplo claro, pero también hay otros ejemplos, pues, por ejemplo, ¿no?, como son las ocupaciones de centrales mineras. La más famosa es la de Ende Gelände en Alemania, que son también, ¿no?, como formas de visibilizar acciones necesarias que deberían estar tomando los estados, ¿no?, para frenar la contaminación, y que mientras los estados no las ejecuten, pues tendremos que ser la sociedad civil organizada las que las llevemos a cabo. Cuando hablamos con las mujeres que están impulsando estas luchas, que están protagonizando estas luchas, una de las cosas que también aparece con fuerza y que a veces queda, ¿no?, como invisibilizada, es la importancia de que estos procesos de búsqueda de justicia sirvan para el reconocimiento y la reparación, ¿no? Entonces, también es interesante visibilizar cómo se van construyendo estrategias de reparación colectiva que sirven para construir otros relatos, que sirven para para que las comunidades se salgan de la identidad de víctimas y puedan también, ¿no?, construir otro relato reparador.
Y ahí, bueno, hay diferentes estrategias. Por un lado están, por ejemplo, los tribunales permanentes de los pueblos, ¿no?, que han servido para visibilizar las vulneraciones de derechos y visibilizar la ineficacia de un sistema jurídico que no garantiza estos derechos, pero también hay otras múltiples estrategias, como por ejemplo las caravanas de denuncia, las brigadas internacionales, que sirven también para darle la vuelta al relato y empezar también, ¿no?, a construir otros procesos de reparación desde el reconocimiento, ¿no? Y ahí podríamos decir que sería interesante, ¿no?, trasladar esa estrategia feminista del yo sí te creo, ¿no?, del reconocimiento como un primer paso para la reparación de una violencia, pues también, ¿no?, a los casos de los megaproyectos para poder sacar, ¿no?, a las comunidades afectadas pues de esta posición de víctimas y poder repararlas, pues por lo menos desde la parte del reconocimiento. Otra estrategia fundamental que llevan a cabo sobre todo mujeres defensoras son las estrategias para proteger las luchas y proteger a quienes las defienden, ¿no? Estas se dan tanto en los territorios en los que se producen los megaproyectos o en los que se producen estas amenazas, como también a nivel internacional. Y ahí, por ejemplo, ¿no?, si seguimos las propuestas que hacen desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, ellas plantean la necesidad tanto de generar estrategias para colectivizar los riesgos, ¿no?, para que no sea una persona sola la que se enfrente a la empresa y por tanto sea mucho más vulnerable a sus amenazas, ¿no?, o a su violencia, sino que haya toda una comunidad involucrada. Eso también conlleva que las comunidades se refuercen, que estrechen sus vínculos, que se haga un trabajo, ¿no?, de fortalecimiento, ¿no?, de estos vínculos comunitarios, porque también se van a tensionar con la llegada de un megaproyecto. Y luego también hablan de la necesidad de espacios de respiro, ¿no?, viendo, como decíamos antes, que las mujeres defensoras están sufriendo un estrés crónico, afectaciones en su salud mental y demás, es necesario también generar espacios no solo para protegerlas de amenazas directas, sino también para que se fortalezcan, para que puedan respirar, para que puedan sanarse y para que puedan volver a retomar sus luchas, ¿no?, de una forma mucho más fuerte y no tan vulnerable. Y por último, otra estrategia que creo que también es fundamental son todas las estrategias encaminadas a construir alternativas para dejar de depender de estas grandes corporaciones. Las alternativas, ¿no?, la construcción de espacios de vida por fuera del poder corporativo son fundamentales tanto en los territorios amenazados por la llegada de megaproyectos, porque si construimos alternativas que nos permitan sostener la vida sin necesidad de una gran transnacional, pues vamos a tener mucha más capacidad de oponernos, ¿no?, y va a ser mucho más difícil que surjan voces en los territorios que digan no, es que necesitamos que llegue porque si no, no vamos a tener empleo y demás. Pero también es necesario que construyamos estas alternativas desde los territorios más consumistas, desde los territorios que somos sumideros, ¿no?, de estos materiales que se expropian, que se despojan desde otros continentes, para también, ¿no?, poder aligerar, ¿no?, esta carga de extractivismo y para no ser cómplices, ¿no?, de todos estos procesos de despojo. Entonces, construir alternativas, bueno, pues se puede construir desde diferentes niveles, ¿no?, y en diferentes ámbitos, pero yo creo que el objetivo fundamental, ¿no?, que debería guiarnos es el de desmercantilizar nuestras vidas, ¿no?, y poder resolver nuestras necesidades cotidianas al margen de las empresas transnacionales. Y para ello pues tenemos que impulsar vías no mercantiles de acceso a recursos tanto materiales, sociales como culturales. A través, por ejemplo, ¿no?, de la ampliación de servicios públicos, incorporando, por ejemplo, el derecho a la alimentación dentro de la dimensión de los servicios públicos, el derecho al cuidado también, impulsando la expropiación y la gestión colectiva de recursos necesarios, como pueden ser tierras para cultivar alimentos, viviendas, etc. Y también a través de la gestión público-comunitaria que pueda reforzar estas alternativas y que no haga que las personas que las impulsan pues se precaricen cada vez más, como a veces puede ocurrir. Entonces, bueno, dicho todo esto, he hecho este recorrido desde qué es lo que nos propone la mirada ecofeminista, cuáles son los impactos de los megaproyectos, hasta la construcción de resistencias y alternativas. Quiero terminar el vídeo
invitándoos a que leáis sobre propuestas ecofeministas, a que sigáis, por ejemplo, al colectivo Miradas Críticas al Territorio, que es un colectivo que viene también haciendo una mirada muy interesante sobre los megaproyectos, y a que podamos seguir tejiendo análisis de diferentes perspectivas, pero sobre todo también tejiendo alianzas entre luchas que suceden en diferentes territorios o en diferentes contextos, pero que tienen mucho en común.